Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio 2 de Héroes del Diseño. Espacio en donde desnudamos la creatividad y analizamos el impacto de lo que vemos y usamos a diario. Hoy, particularmente, vamos a hablar de arquitectura. Y para ello tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, un amigo personal de hace muchos años, que nos venimos siguiendo, encontrando y apareciendo y siguiendo después de mucho tiempo. Y bueno, y hoy está con nosotros, conmigo, el señor Marcelo Andrioli. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, Marce? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, Marcelo es arquitecto, hace muchos años que se desempeña en ese rubro. Trabaja mucho para el tema de propiedad horizontal y es especialista en lo que es hormigón elaborado y estructuras. Bueno, para romper un poco el hielo del programa, nosotros siempre preguntamos al invitado, ¿qué es el diseño? Para vos, Marce, ¿qué es el diseño? Porque a veces es una pregunta muy compleja. Y es muy sencilla y muy compleja a la vez. Porque encima, o sea, el otro día estuvimos con una persona que era diseñador industrial. Bueno, y nos dio una visión también de su concepto sobre diseño. Y yo calculo que en arquitectura tenemos otra visión o otro concepto. O vos particularmente tenés otro concepto de diseño. Yo creo que cada diseñador tiene su propio concepto. Y después hay uno que diseña y otros que sufren el diseño o lo habitan. Entonces, yo creo que el diseño es el proceso de planificar y crear algo con un propósito. Tiene que tener un propósito. ¿Qué estoy diseñando? ¿Cómo voy a ponerle? No es solamente la estética, tiene que tener nosotros no diseñamos estética. Algo, mira, para que quede lindo. Si te encargan un diseño porque está faltando algo, porque lo anterior no cumplía su función. Entonces, ¿qué es lo que faltaba antes y que necesita ahora? Entonces hay un componente que es ¿qué está faltando? Entonces el diseñador es ahí donde tiene que empezar a preguntarse a la hora de por dónde encaro, desde mi punto de vista, por dónde encaro esa resolución del problema. Yo soy muy, si vamos a hablar de historia, racionalista. Un 60%, ahora voy a explicar qué es lo que es el racionalismo. Está bien, está bueno. Y un 60% racionalista y un 40% contemporáneo. O sea, soy más de la vieja escuela que de la nueva escuela. El racionalismo es, ¿cómo puedo explicarlo? Es la máquina de vivir, lo que se denominó la máquina de vivir. Exactamente. Del amigo El Cuervo. Exactamente. Nosotros igualmente venimos de la Facultad de Arquitectura de la UNR, así que donde nos dieron masa con eso. Y como que, bueno, está bien. Ya por ósmosis. Sí, nosotros tuvimos profesores por ahí que estuvieron en esa época, en realidad. Entonces por ahí es como que nos transmitieron ese tipo de arquitectura demasiado, me parece a mí. Y sí. está bueno porque, bueno... Sí. Bueno, fue una manera, para mí, de mi punto de vista, para romper con el neoclásico que estaba haciendo en su momento. O sea, entonces, para romper con el pensamiento que se tenía de el tipo de hábitat y las nuevas tecnologías con que se estaban moviendo en ese momento, bueno, estoy hablando de 1920, 1930, para que te dé una idea. Exactamente. Acá en la ciudad de Rosario, en esa fecha, se estaba haciendo la bolsa de comercio. Neoclásico. Y allá se estaba pensando plantas libres. Entonces, Rosario en sí tiene es muy difícil la ciudad de Rosario a la hora de hablar de arquitectura, porque tenés un montón de épocas mezcladas. Sí, por ahí se habla un poco, por ejemplo, la parte central, el casco urbano central de Rosario, academicismo francés. Como decís vos, tiene parte neoclásico. Hay Art Deco también. Viste que hay hay unos lugares donde vas caminando y aparecen algunos edificios o tipo palacetes de Art Deco y demás. Y después te aparece alguna obra racionalista o minimalista con un par de ventanas grandes que vos también la vas distinguiendo. Y son de la misma época.
Es como que tiene ese todo de la misma época. Pero más que nada por ahí tiene todo el estilo academicista francés, que el que lo predominó en esa época y el que básicamente se enseñaba, creo que en la Facultad de Arquitectura, hasta que apareció el racionalismo y nuestros profesores nos empezaron a transmitir eso. Exacto. Bueno, y después el arte contemporáneo es un 40% de arte contemporáneo que... Eso me gustaría que me lo expliques, porque ahí el racionalismo sí lo tengo un poco más. El arte contemporáneo es más humano, ecológico, expresivo. No solo funcional, o sea, no solo que el espacio sea funcional, sino que transmitir emociones. Ese es el contemporáneo. Un referente, te puedo llegar a decir Zaha Hadid. Zaha Hadid. Cuando vos murió hace poquito la señora. Sí. Ganó el Pritzker. Sí, exactamente. Toyohito. De Japón. Yo soy fanático de Toyohito. Bueno, toda esa arquitectura es cómo habitar el espacio, el adentro, el afuera. Está en función al ser humano. Exactamente. Esa arquitectura en función al ser humano. Si bien tiene una estética determinada, esa estética también está hecha en función al ser humano. En realidad, la función esa es la que determina la estética. Exactamente. Que conforma la obra. A lo que voy, que es trabajar más con las emociones. Entonces, más humano. A ver, todo es muy lindo, pero a la hora de diseñar... Lo de Zaha Hadid, más que nada. Yo te veo a vos construyendo Zaha Hadid, me muero. Un quilombo. No, construirlo. Construirlo, dibujarlo y proyectarlo está bueno. Y proyectarlo también debe ser complejo. Debe ser todas las armaduras, los encofrados, los materiales que la usa. plasticidad del hormigón te permite. Te permite, pero hasta ciertos puntos. Sí. O sea, entonces, a lo que yo veo, y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué considero yo diseño? Y partiendo de la base de cómo nos formaron y qué caminos seguimos a la hora de cosas, siempre hay un propósito. Y tiene que ser para qué estoy diseñando y a quién le estoy diseñando. Bueno, entonces para vos el diseño tiene un propósito y tiene un sujeto que vos estás diseñando, al cual vos estás diseñando. Ese sería tu concepto de diseño. El del punto de vista. El punto de vista diseña el diseñador. El resto o lo sufre o lo vive. Bueno, vos acá sabés que el programa se llama Héroes del Diseño, así que no te voy a dejar escapar sin que me digas tus héroes del diseño. Bueno, ya me estuviste nombrando un poco, estuvimos hablando de Le Corbusier, Zaha Hadid, Toyohito, que yo comparto mucho con vos, no por ahí Zaha Hadid, pero Toyohito y Le Corbusier me parecen dos grandes héroes. Sí. Mies van der Rohe también. Mies van der Rohe. Yo soy muy fan de Mies. Son los grandes maestros. Yo los arquitectos los comparo, o los buenos diseños los comparo con la buena música. Hay diseños de moda, hay diseños como hay música de moda, y hay música que no tiene tiempos. Hay música que no tiene tiempo. Y hay proyectos que no tienen tiempo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas hoy en día que están de moda, que van a pasar muy rápido y que por ahí van a ser tumbadas muy rápidas las obras esas, una forma de decir. El episodio anterior hablamos con un chico que es diseñador industrial, hablamos sobre eso, un poco sobre los productos que se van repitiendo y están de moda y se repiten sucesivamente. Y es como que no tienen, o sea, una mala repetición de las cosas. Y es como que tienden a pasar de moda. O sea, hay una moda que alguien repite algo por ahí del pasado, no sé, una silla del pabellón de Barcelona, por ejemplo, de Mies van der Rohe, y se repite tantas veces que después se empieza como a desintegrar o a disgregar la silla y se empieza a hacer barata y empieza a funcionar mal. O sea, no es ergonómica. Son los materiales malos. Es como que yo también veo eso que pasa un poco en la arquitectura. Hay una repetición de buenas obras, pero en deprimento. Eso es un poco lo que... Bueno, ahí es donde está el diseño. Ahí es donde volvemos al propósito, que sea útil, que sea lógico y sea atractivo. Cuando uno diseña, ¿y por qué diseña? Porque algo antes funcionaba mal o cambió. Porque hoy en día utilizar mármol travertino en una fachada, una locura. ¿Por qué no? Queda hermoso, sí, está bien, pero hay un componente para que sea un buen diseño, que es el costo.
Entonces hay una línea socioeconómica que no te permiten proyectar de esa manera. Sí, también hay un montón de otros materiales con mucha tecnología y más nuevos también que por ahí cumplen ese propósito y hasta un poco mejor también. Hasta cierto punto. Ahí es donde te empezás a pisar de lo que le pasó a la silla ergonómica y vos decís, se empieza a desbaratar la silla. Claro. Entonces empezamos a probar otros materiales para poder llegar a la misma definición y no es lo mismo. O sea, hoy es un producto muy lindo el Silestone. Silestone se está usando en todas las mesadas. Recordemos el Silestone o Corian es un símil granito o símil mármol. Sí, decorativo y hasta de fantasía también. Algunos diseños son de fantasía y no son parecidos a la piedra. Quedan muy buenas, se manchan muy fácil. Sí. Vamos a ponerlo burdamente, lo puedes moldear y podés hacer, es como una placa de Durlock, una forma de decir, que la puedes usar en cualquier lado. Puede ser curvo, he visto de forma curva. Puede ser curvo. ¿Y por qué se empezó a usar ese material? Y hoy en día te lo venden como top. Excelente. Es tope de gama, todas las obras que están, todas obras nuevas o de alta gama, digamos. Exactamente, te lo venden con Silestone o Purestone o algún producto ese. ¿Por qué se reemplazó el mármol? Costos altos. Che, hay que rediseñar la arquitectura. ¿Cómo? Más barata. ¿Por qué? Y porque los costos son altos, porque el mármol se tiene que cortar en Brasil, lo tienen que pulir, lo quieren traer, trasladar. Esto lo armamos en cualquier garage y ponemos, colgamos el producto, que es un exactamente. Pasamos del mármol travertino al granito y del granito al Silestone. Ese fue el deterioro que sufrió la arquitectura, tratando de usar la misma función, pero es lo mismo, como decís vos, se raya, se mancha, se quema. Pero cambio, fue por ahí un propósito de un diseñador. Alguien diseñó esto diciendo, no voy a traer esto, voy a poner esto acá. Voy a buscar. Entonces, por eso yo cuando hablo del diseño, alguien lo sufre. ¿Quién lo sufre? El que empieza después a vivirlo, el que puede, esto se manchó. Esto la típica obra que tienen el cemento alisado por ahí en toda superficie y está todo muy lindo en la foto, pero cuando empezás a utilizarlo y se empieza a vivir el día a día, el cotidiano, tenés el cemento manchado, grietas. Nunca va a tener el mismo color, siempre se empieza a manchar, se empieza cosas, si le tira un balde de agua se empieza a manchar en un punto, después el otro. No es un piso de poner un porcelanato o un... Bueno, por eso, y que son un poco más antiguas y ves un cerámico bueno, un porcelanato o un piso de granito, que son eternos, no se rompen nunca. Lo mismo hablando de la encimera, las mesadas, como le hablan los españoles, que tampoco se tiran nunca, o sea, son eternas y nosotros, con un buen pulido zafan. Hoy en día, cuando ingresamos a una propiedad que hay que remodelar y encontramos baldosas, pisos de baldosa existentes, nosotros la miramos con mucho cariño. Esto se puede pulir. Claro. A lo mejor la gente que no le da importancia, no, le pongo un porcelanato arriba. Y la verdad, ese piso es mucho más funcional. Se puede darle una